El sexo sin propósito está acabando con tu salud emocional. El secreto para encontrar la cura interior, la sexualidad, es una de las fuerzas más poderosas de la experiencia humana. Fluye en nosotros como un río que puede tanto nutrir como devastar, dependiendo de cómo decidamos navegarlo. En un mundo que glorifica el placer inmediato y la gratificación instantánea, a menudo nos perdemos en la corriente, utilizando el sexo como una vía de escape, una distracción o una búsqueda desenfrenada de validación. Pero ¿qué sucede cuando el acto sexual, desprovisto de propósito, significado o conexión genuina, se convierte en una rutina vacía? La respuesta es clara. Erosiona silenciosamente nuestra salud emocional, dejándonos desconectados de nosotros mismos y de los demás. Este texto no es una crítica a la sexualidad, sino una invitación a la reflexión. ¿Cómo podemos transformar esta energía vital en una fuente de curación interior, en lugar de una herida que se profundiza? El vacío del sexo sin propósito. Cuando hablamos de sexo sin propósito, no nos referimos únicamente a la ausencia de un objetivo reproductivo o de un compromiso amoroso. El propósito aquí es más profundo. Se trata de la intención, la conciencia y la conexión que atribuimos al acto. El sexo sin propósito ocurre cuando se reduce a una transacción mecánica, una búsqueda de alivio momentáneo o un intento de llenar un vacío interno. Es el sexo que sucede sin presencia, sin autenticidad, sin un alineamiento con los valores más profundos de quienes somos. Psicológicamente, este patrón puede tener consecuencias devastadoras. Cada encuentro desprovisto de significado aumenta el riesgo de reforzar sentimientos de inadecuación, soledad y desconexión. La dopamina liberada en el placer físico puede enmascarar temporalmente el dolor emocional, pero como cualquier droga, su efecto es efímero. Cuando el éxtasis pasa, el vacío regresa, a menudo más pesado. Carl Gustav Jung, el renombrado psicólogo suizo, decía que el hombre no puede soportar una vida sin sentido. El sexo sin propósito, en este sentido, es un microcosmos de esa búsqueda de significado. Promete plenitud pero entrega fragmentación. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sexo, en su esencia, es más que un acto físico. Es un intercambio energético, emocional y para muchos espiritual. Cuando lo reducimos a una mera búsqueda de placer, ignoramos su capacidad de conectarnos no solo con el otro, sino con partes más profundas de nosotros mismos. La repetición de este patrón puede llevar a la disociación emocional, a la dificultad para formar lazos genuinos y, en casos extremos, a sentimientos de depresión o ansiedad. El vacío no está en el sexo en sí, sino en la ausencia de una intención consciente que lo acompañe. La herida emocional y la búsqueda de validación. Para comprender cómo el sexo sin propósito afecta nuestra salud emocional, es necesario examinar las motivaciones detrás de él. A menudo recurrimos al sexo como una forma de validación externa. En una sociedad que nos bombardea con mensajes sobre belleza, desempeño y deseo, es fácil caer en la trampa de buscar en el otro la confirmación de nuestro valor. Si alguien me desea, entonces soy digno, pensamos. Pero esta lógica es una ilusión peligrosa. La validación externa, ya sea a través del sexo o de cualquier otra fuente, es como construir una casa sobre arena. Se derrumba con el primer viento. Cuando usamos el sexo para llenar lagunas de autoestima, en realidad estamos delegando nuestro valor a algo fuera de nosotros. Esto crea un círculo vicioso. Cuanto más buscamos validación, más dependientes nos volvemos de ella y menos confiamos en nuestra propia esencia. El resultado es una salud emocional fragilizada, marcada por inseguridades que se profundizan con cada nuevo intento de probar nuestro valor. La filosofía existencialista, particularmente las ideas de Jean-Paul Sartre, nos ofrece una lente para comprender esta dinámica. Sartre hablaba de la mala fe, la tendencia a engañarnos al negar nuestra libertad y responsabilidad sobre quienes somos. Cuando usamos el sexo sin propósito como una vía de escape o una muleta emocional, estamos viviendo en mala fe. Negamos nuestra capacidad de crear significado y, en cambio, elegimos una solución superficial que nos aleja de nuestra autenticidad. El secreto de la curación interior. Reconectar con el propósito. La cura para el vacío emocional causado por el sexo sin propósito no está en renunciar a la sexualidad, sino en redescubrirla con conciencia e intención. El secreto radica en alinear el acto sexual con un propósito que trascienda el placer inmediato y toque las capas más profundas de nuestro ser. Ese propósito puede variar de persona a persona. Para algunos es la expresión del amor, para otros es la celebración de la conexión humana, para otros aún es una forma de explorar la propia espiritualidad. Lo que importa es que el sexo deje de ser un fin en sí mismo y se convierta en un medio de conexión con el otro, con uno mismo y tal vez con algo más grande.
Autoconocimiento. La base de la transformación, el camino hacia la curación interior, comienza con el autoconocimiento. Pregúntate, ¿por qué busco el sexo? ¿Qué estoy intentando alcanzar o evitar? ¿Estoy presente en el momento o solo trato de llenar un vacío? Estas preguntas, aunque incómodas, son el primer paso para comprender las motivaciones detrás de nuestros comportamientos. El autoconocimiento requiere valentía. Nos invita a mirar nuestras heridas, esas partes de nosotros que han sido descuidadas, rechazadas o lastimadas. Tal vez usemos el sexo para evitar sentir soledad, para enmascarar inseguridades o para afirmar nuestro valor. Al identificar estas motivaciones, podemos comenzar a trabajar en ellas directamente, en lugar de buscar soluciones temporales. La práctica de la introspección, ya sea a través de la meditación, el diario o la terapia, es una herramienta poderosa para reconectar con el propio propósito, redefiniendo el sexo como un acto de presencia. La presencia es el antídoto para el sexo sin propósito. Cuando estamos verdaderamente presentes, el sexo deja de ser una actuación o una transacción y se convierte en una experiencia de conexión genuina. Esto significa estar atento al momento, al otro y a uno mismo. Significa escuchar las emociones que surgen sin juzgarlas y permitir que el acto sea una expresión auténtica de quienes somos. La filosofía oriental, particularmente el concepto de mindfulness, nos enseña que la presencia plena es la clave para encontrar significado en cualquier experiencia. En el contexto del sexo, esto puede significar desacelerar, escuchar al cuerpo, reconocer las emociones y cultivar una conexión que vaya más allá de lo físico. Cuando el sexo se practica con presencia, se convierte en una oportunidad de autodescubrimiento y de celebración de la humanidad compartida. Cultivando relaciones significativas, el sexo con propósito a menudo florece en relaciones basadas en el respeto mutuo, la confianza y la vulnerabilidad. Esto no significa que el sexo solo tenga valor en relaciones monógamas o de largo plazo. Lo que importa es la calidad de la conexión. Un encuentro casual puede ser profundamente significativo si hay respeto, consentimiento y una intención clara de honrar la humanidad del otro. Para cultivar relaciones significativas, es esencial desarrollar la empatía y la comunicación. Pregúntate, ¿estoy viendo a la otra persona como un ser humano completo, con sus propias emociones, deseos y vulnerabilidades? ¿Estoy dispuesto a ser vulnerable y compartir quién soy? Estas preguntas nos ayudan a salir del modo automático y a crear conexiones que nutren en lugar de agotar nuestra salud emocional. Integrando la sexualidad a tu narrativa personal, cada uno de nosotros lleva consigo una historia única, moldeada por nuestras experiencias, creencias y valores. La sexualidad es parte de esa historia, e integrarla de manera consciente a nuestro sentido de identidad es esencial para la curación interior. Pregúntate, ¿cómo encaja el sexo en mi vida? ¿Refleja mis valores? ¿Me ayuda a crecer como persona? Integrar la sexualidad a nuestra narrativa personal significa reconocer que no es algo separado de nosotros, sino una expresión de quienes somos. Cuando el sexo está alineado con nuestros valores y propósitos, se convierte en una fuerza de transformación, capaz de conectarnos con nuestra esencia y con los demás de una manera profunda y significativa. Una invitación a la reflexión. El sexo sin propósito puede ser una trampa sutil que nos seduce con promesas de placer, pero nos deja con un vacío que pesa en el alma. La cura para este vacío no está en renunciar a la sexualidad, sino en redescubrirla como una fuerza de conexión, autoconocimiento y crecimiento. Al cultivar la presencia, el respeto mutuo y la intención consciente, podemos transformar el sexo en una experiencia que nutre nuestra salud emocional en lugar de perjudicarla. Te invito a detenerte y reflexionar. ¿Qué significa el sexo para ti? ¿Está alineado con quién eres y con lo que deseas para tu vida? Si la respuesta es incierta, tal vez sea el momento de sumergirte más profundamente en ti mismo, de escuchar tus emociones y de buscar un propósito que aporte significado no solo al sexo, sino a cada aspecto de tu existencia. La curación interior no es un destino, sino un viaje, y cada paso consciente que des en esa dirección es un paso hacia una vida más plena, auténtica y conectada.